Bueno, estamos de regreso con mucho más para compartir con ustedes. Vamos a hablar ahora del Bitcoin, las criptomonedas. El Bitcoin justamente cumplió 10 años esta semana y volvió a ser el centro de la escena por algunas cuestiones que tuvieron que ver con títulos, con noticias. Pero a esta altura todavía nos preguntamos qué son exactamente las criptomonedas y cómo es que funcionan. Para hablar de esto le damos la bienvenida a la licenciada Antonella Gerbaji, quien es economista del Centro Cultural de la Cooperación. Ya la estamos viendo. Muy buenos días, Antonella, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, renovamos el encuentro otra vez para hablar de economía y en este caso para dar cuenta de las criptomonedas que tienen ya una década, el caso del Bitcoin, pero que todavía sigue generando muchísimas dudas. Lo vemos en las noticias, en los portales y no queda muy en claro de qué se trata. ¿Qué es exactamente una criptomoneda y cómo se puede ahorrar a partir de este sistema? Bueno, es muy importante mencionar que el Bitcoin es una criptomoneda, porque todo el mundo suele conocer el Bitcoin, pero hay una canasta de monedas bastante más amplia que solo lo que es Bitcoin. Existen otras que se llaman, por ejemplo, Ethereum, esa es la segunda más conocida, pero existen una gran cantidad de criptomonedas. Como mencionaste, el Bitcoin fue noticia estas últimas semanas debido a las oscilaciones que sufrió en su precio. Este lunes llegó a caer un 20% su precio. Imagínense, si uno ahorra en todos sus ahorros en Bitcoin, es como si sus ahorros de un día para el otro valieran un 20% menos. Fue muy brusco esa caída, pero, por ejemplo, al día siguiente su precio se recuperó un 13%. Entonces viene sufriendo unas oscilaciones que preocupan a todo lo que es el mercado financiero. Pero uno puede escuchar hablar de Bitcoin sin saber lo que es una criptomoneda, como bien decías, Marina. Entonces me parece importante explicar qué es. Si vamos a empezar a desarrollar qué es una criptomoneda, y en específico el Bitcoin, tenemos que destacar que es un medio de pago, ¿sí? O sea, yo puedo hacer transacciones y pagarlas con Bitcoin, pero tiene ciertas diferencias con respecto a lo que puede ser el peso, por ejemplo, o el dólar, que es una moneda 100% digital. Eso significa que no existen billetes de Bitcoin, no existen monedas de Bitcoin, sino que se desarrolla todo en lo que es Internet. Otra cosa importante es que se desarrolla en un sistema encriptado, por eso se llama criptomoneda, ¿sí? No depende de ningún país ni de ningún banco central. Esa es otra diferencia muy importante, como por ejemplo puede ser el peso, que depende del Banco Central de la República Argentina y es de Argentina. El Bitcoin no funciona así, sino que se desarrolla en lo que es la tecnología blockchain, que es un sistema de bloques que validan todas las transacciones que se realizan con Bitcoin. Esto es lo más importante para tener en la mente cuando hablamos de lo que es un Bitcoin. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un par de zapatos y los quiero pagar con Bitcoin, yo tengo que tener una billetera virtual, primero, importantísimo. En mi billetera voy a tener esos Bitcoins que yo ya compré con anterioridad y les voy a pasar mis Bitcoins como medio de pago, se los voy a usar para pagarle al zapatero, ¿sí? Entonces el zapatero tiene que tener una billetera virtual a su vez para poder recibir esos Bitcoins que yo le voy a dar, ¿sí? Entonces toda esa transacción tiene que ser validada por toda la cadena de blockchain, que es lo que te contaba de los bloques, ¿sí? Eso es lo que es la triple contabilidad, que es lo que le da la seguridad a esta criptomoneda y por eso es tan apreciada y aceptada como medio de pago. Existen ciertos problemas porque hay gente que olvida su clave de billetera virtual y no puede acceder nunca más a esos bitcoins, lo que se llama tesoros perdidos digitales, como en la época de los piratas, pero ahora. Y también existe cierto riesgo de hackeos, aunque no es muy alto, y se sabe también que ciertos bancos también han sufrido hackeos, así que eso no lo hace diferente a lo que son las monedas habituales. Si vamos a hablar de su precio, como los bienes, más o menos la mayoría de los bienes se rige por la oferta y la demanda. El año pasado, en 2020, el precio del Bitcoin creció a un 300%, ¿sí? Viene teniendo unos crecimientos abismales y en lo que va del año, a pesar de esta semana tener unas oscilaciones, primero caer un 20, después subir un 13 y así, lleva acumulado una ganancia de su precio en un 13%. Entonces existen muchísimos inversores que están desesperados por entrar a lo que es el mercado de Bitcoin. Esto hace que su precio también se infle y algunos analistas hasta hablan de burbuja, aunque no existe un consenso con respecto a si es una burbuja el tema del precio del Bitcoin o no. Es cierto que cada vez es más aceptado para pagar
Entonces, en un montón de entidades, por ejemplo, PayPal el año pasado aceptó el Bitcoin como medio de pago, y esto hace que también se consolide y hace que su precio también suba. Antonella, ¿y cuánto cuesta un Bitcoin? Bueno, el Bitcoin, como te contaba, el precio suele variar un montón, pero la última cotización, te lo voy a decir en pesos y en dólares. Un Bitcoin en pesos cuesta 2.800.000 pesos. Uno puede decir, bueno, para la mayoría es incomprable, pero no hace falta que compres un Bitcoin, sino que puedes comprar una fracción de Bitcoins hasta 8 decimales, se puede fraccionar. Así que sí, los argentinos lo están viendo como una alternativa al dólar, algunos argentinos, debido a que escapa al cepo, ¿sí? El límite de compra de $200 por mes. Entonces lo empiezan a ver como un activo interesante. Y las compras de argentinos el año pasado subieron un 300%. Así que hay muchísimos que están entrando a lo que es Bitcoin, y si uno quiere comprar Bitcoin tiene que dirigirse a un exchange para poder tener una billetera virtual y acceder a lo que es este mundo de criptoactivos, que es interesante, pero fluctúa. Hay que estar dispuestos a aceptar una caída de un 20% en un día, después un aumento de un 13%. No es para cualquiera, digamos. Claro, es para gente que le gusta el riesgo. Sí. Y hay que recordar muy bien la contraseña. Esta semana, además de la variación del precio del Bitcoin, fue noticia un usuario que se olvidó la contraseña y tiene 200 millones de dólares dando vueltas en alguna nube porque no puede acceder a ellos y los va a perder. Ha hecho el reclamo, pero solamente él conoce la contraseña y a esta hora es noticia. Es fundamental porque se protege contra hackeos y contra robos, y si la olvidaste, bueno, es posible que no lo recuperes. Sí, tal cual como decís, es un riesgo, entre comillas. Recomiendo guardar la clave bajo 7 llaves en un lugar seguro, porque tal cual necesitas la clave para poder acceder a tu billetera. Es como perder la billetera, perder la clave, básicamente. Claramente. Bueno, Antonella, vos personalmente y como especialista del área, ¿recomendás al pequeño ahorrista, aquel que tiene la posibilidad de estar guardando algún resto por mes, sumarse a este sistema, o te parece que tiene que madurar y hay que esperarlo un poquito más? Mi recomendación depende de la persona. Si está dispuesta a esperar un periodo de tiempo más largo, le digo que sí. ¿Cuánto? Sí, ¿Cuánto? Por ejemplo, un año. ¿Como un plazo fijo? Por ejemplo, un año. Me parece que un año es un horizonte donde te digo, sí, seguramente el Bitcoin crezca en un año, pero si lo necesita de un día para el otro, no me parece que sea algo prudente debido a estas oscilaciones tan grandes que sufre día a día, pero en el largo plazo el Bitcoin siempre vino creciendo, ¿sí? Pero cuando uno analiza día a día, las oscilaciones pueden subir y bajar muy rápidamente. Entonces, mi recomendación primero es para gente que no le moleste tener un poco de riesgo. La gente que no le gusta el riesgo les digo que no, que se abstengan, pero si son personas que les gusta arriesgar un poco en lo que es las finanzas y están dispuestos a esperar un periodo un poquito más largo que el mediano plazo, les digo que sí, que es una buena alternativa. Bueno, a nivel mundial es una moneda que ya tiene una buena legitimación. Sí, está siendo aceptada cada vez por más instituciones. Cada vez que es aceptada en sí por nuevas instituciones, le da más legitimidad. Claro. Y también existe cierta polémica porque no tiene regulaciones bastante claras. Entonces, en los últimos días, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, también pidió que se empiece a regular el tema Bitcoin, porque también es conocido que se usa en la que es la Deep Web, que es donde sería la parte ilegal de Internet. Entonces eso sí estaría necesitando cierta regulación, y estas regulaciones pueden llegar a impactar en lo que es el precio. Así que también hay que tener un ojo en qué hacen las entidades financieras mundiales. Bien. Bueno, Antonella, ha sido muy clara. Pudimos desentramar un poco de qué se tratan las criptomonedas y el Bitcoin, que es como, bueno, el rey y el más conocido entre este tipo de monedas virtuales, y el crecimiento que se está dando en Argentina entre los ahorristas en la utilización de este tipo de monedas a partir justamente de lo que decías, las restricciones para la compra de dólares. Bueno, parece que es una alternativa que viene creciendo y pisando firme en nuestro país. Hemos podido comprender de qué se trata. Si te parece, nos reencontramos el próximo viernes con más temas económicos para charlar en esta mesa de Telediario Federal. Buenísimo, muchas gracias. Chau, hasta la semana que viene y buen fin de semana, Antonella. Buen fin de semana.